nos ha enseñado mucho, hemos aprendido mucho. La misericordia de Dios se manifestó en mi vida terriblemente, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa. Por eso hablaba con Brian y le digo, tiene que ser la bondad de Dios. La bondad de Dios es eso. Es bendición, es amor, es misericordia, es eso que vivimos. Porque si fuera Dios como nosotros, estaríamos recontra re en el horno, creo. Pero gracias a Dios que su misericordia se renueva día tras día y Dios nos ama. El domingo pasado había arrancado Lucas con la oración, no sé si recuerdan. Y dice que Lucas estaba pidiéndole a Dios que Dios le dé una palabra y que esa palabra era Mateo 6:33, que dice, así que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y Dios le dará todo lo que necesita. Fue así, amigo, el domingo arrancamos con eso. Y fue algo, creo que fue un lema en mi vida, cómo Dios en cada momento, en cada circunstancia de lo que fue el 2024, trabajó en mi vida. Y lo pusimos, no lo puse en práctica, sino lo repuse en práctica porque me agarraba esas cosas que, ¿viste cuando decís colapso? Bueno, así, muchos procesos. Y creo que año a año esto se va superando. Yo creo que, no sé si se acuerdan cuando dimos la enseñanza de las temporadas, y fue re fuerte, pero aún vemos la mano de Dios más fuerte. Creo que eso nos ayuda, cada prueba, cada situación nos ayuda a mejorarnos, nos ayuda a crecer más en lo espiritual. Situaciones número uno, esas situaciones de que nos ponemos saber para dónde ir, todo ese tipo de familia parecidos. Todos recuerdan cuando Pedro caminó sobre las aguas. Todos recordamos eso, y todos recordamos cuando los discípulos estaban arriba de la barca, Jesús estaba haciendo noni, y lo leemos. Mateo 14, del 29 al 32, me gustó la versión de Palabra de Dios. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Jesús le dijo,
Ven, Pedro. Salió de la barca, caminó sobre el agua y fue donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. ¿Se dieron cuenta? Hasta los discípulos pasaba lo mismo que nosotros pasamos. O sea que los discípulos que palpaban y veían los milagros de Dios le pasaba y también tenían miedo, como nosotros. Y Mateo 8, del 23 al 29, en Reina Valera 1960, dice la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendiendo a los vientos, al mar, se hizo una gran bonanza. Fíjese que en los dos casos le dice hombre de poca fe. Primero le dice hombre a Pedro, porque Pedro hizo algo grande, y después le dice hombres de poca fe. Y vuelvo a reiterar, si a ellos le pasaron que vieron tantas cosas, porque la fe es la que mueve las montañas. Por medio de la fe es donde las cosas suceden. No solo les pasó a los discípulos estas situaciones, estos pensamientos de miedo, como en el caso de Pedro cuando caminaba sobre las aguas, sino que también pasó cuando estaban en el ojo de la tormenta los discípulos, que también tuvieron miedo. Y Jesús le dijo lo mismo: hombre de poca fe. Ahora, si volvemos de vuelta a lo que había dicho Lucas el domingo y que dijo Mateo 6:33, que dice: así que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y Dios le dará todo lo que necesitamos. Si nosotros en ese momento, los discípulos, descansaban en Dios, ponían su preocupación en Dios, Dios iba a permitir que ocurra el milagro, que ellos lo palpen y que lo vean como todos los milagros que fueron viendo. Pero cuando estaban pasando por esa situación tan difícil, en que se sentían que se ahogaban, sentían que se le venía el mundo abajo, ellos también tuvieron miedo. Pero se olvidaron de la clave, de la preocupación que le dejemos a Dios. Segundo tips: debemos ser fuertes. Hay una promesa en Josué 1:9 que dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. En lo particular, en el 2024 pasó un suceso que encontramos. Yo tengo mi hermana que es epiléptica. Una noche me dice mi tía: no veo a tu hermana, no veo a tu hermana, no veo a tu hermana. Eso pasó un miércoles. El día jueves me dice: tu hermana no la vi. Agarro, antes de llegar, yo trabajo acá a 2 cuadras, tengo un taller mecánico. En vez de ir al taller, fui a la casa de mi tía, de mi hermana. La llamábamos, no respondía. Cuando entramos a la casa nos encontramos con una escena que mi hermana estaba toda orinada, estaba toda babeada, estaba en los peores, toda la lengua masticada. En ese mismo momento convulsiona. La bajamos, lo pusimos a orar, la bajamos, la
la llevamos al auto, en el auto convulsiona de vuelta. Pasaron los días, o sea, queda como una observación porque no había lugar en el Balestrini, la llevé al Balestrini, no había lugar en el Balestrini. Queda en observación y los médicos me dicen, clínicamente está bien, pero hay una... Como que tu hermana no está bien, no está habituada. Normalmente cuando ella tenía sus crisis, sus episodios de epilepsia, ella pasaban 2 horas, le dolía todo el cuerpo, pero eran consecuencia de eso y después volvía. Esto no pasó así. Esto pasó, la llevamos un jueves, el jueves no sabía ni cómo se llamaba, estaba perdida, pasaba el viernes, pasaba el sábado, el domingo, el lunes. El domingo fue Marce con nosotros, el lunes creo que había ido Rita. Y Rita me dice, yo la veo mejor, qué sé yo. Cuando entro así, el médico me dice, ¿cómo te llamás? María. No, Florencia se llama mi hermana. Nada que ver. El jueves, el martes ese le dan el alta y yo digo, ¿y ahora qué hago? No sé, no podía estar, no reconocía, o hay veces que estaba y hay veces que no estaba. Y Dios le dio una nueva oportunidad. Dios le dio una nueva oportunidad. Porque los médicos mismos se sorprendían porque no saben ni cuántas veces se convulsionó esa noche, se golpeó la cabeza, tenía un chichón en la cabeza. Mucha gente muere porque se le da la lengua, se le va la lengua para atrás y se queda sin oxígeno y se muere. Y Dios le dio una nueva oportunidad. En esos momentos trabajaba, iba a ver el parte, volvía de vuelta. Tenía mis preocupaciones y llegaba al taller al otro día, a la mañana, y le decía, Dios, te dejo esto a vos y yo me ocupo de lo que me tengo que ocupar, que es ir a visitarla, a ver lo que le hace falta. No podía hacer más nada que dejar en la mano de Dios. Y es la segunda vez que me pasan estas situaciones, que una me pasó con el accidente del ojo, que a los 15 días el médico también me había dicho, sos una princesa de 15 años, sos una princesa de 90 años, porque no me podía agachar. Dormí 15 días en una reposera. Pero la misericordia de Dios, la bondad de Dios, y porque nuestro Dios es más grande que las cosas que pasamos, se gloria en nuestra vida y Él nos levanta, Él nos resurge, Él nos da la fuerza. Y hoy mi hermana está súper bien, tiene planes de viajar a San Juan, que así imagínense cómo está. Y bueno, seguimos. Debemos confiar en Dios, debemos saber que nuestra lucha está ganada, siempre pidiendo su sustento y sus fuerzas para que Él nos renueve las fuerzas. Tips número 3. Debemos ocuparnos, pero no preocuparnos. Qué difícil este punto, qué difícil me la pusiste, dijo el Ril. Debemos ocuparnos, pero no preocuparnos. El 2024, en muchos sentidos, pero hermanos, le abro mi corazón y en muchas facetas de días me pasaron lo mismo. En situaciones en que tuve que decirle, Dios, encárgate vos, yo me ocupo de esto, pero encárgate vos de esto. Descanso en vos. Es difícil. Mi cabeza muchas de las veces me tira para atrás, pienso cosas negativas, pero saco y me despojo. Voy a ver la gloria porque yo soy hijo tuyo. Yo te sirvo, yo te amo. Y tú estás en el proceso, tú estás en el medio de esto. Yo no quiero que me pase como le pasaron a los discípulos, que están en el medio del ojo de la tormenta, sabiendo lo que tenían que hacer, no lo hicieron porque tuvieron miedo. Porque no se ocuparon, si no, también se preocuparon. Entonces,
Debemos ocuparnos, pero no preocuparnos. Y le voy a decir algo. Los sinónimos de preocupación, según el diccionario, es intranquilidad, es inquietud, es ansiedad, es angustia, nerviosismo, afán, desvelo, curiosidad y algunas cositas más. Es todo lo que nos agarra cuando estamos pasando por un proceso. Estamos teniendo un problema con nuestra pareja y en vez de pedirle a Dios queremos tratarlo de arreglar las cosas de nuestra forma. Estamos pasando por un ciclo económico y en vez de pedirle a Dios tratamos de arreglar las cosas de nuestra forma. Estamos pasando una situación de enfermedad y en vez de pedirle a Dios y descansar en Dios, lo tratamos de arreglar de nuestra forma, tomando medicamentos, automedicándonos y así sucesivamente. Estamos mal emocionalmente y tratamos y lo queremos arreglar de nuestra forma. Me voy de vacaciones. Hermano, si eso no lo solucionaste cuando veniste a tener ese mismo problema, estás allá de vacaciones y si vas a estar en la cabeza pensando en lo mismo. Estamos en el tiempo de eso. Estoy estresado. Estoy estresado, pero más que estresado, estás preocupado. Muchas veces se vienen esas preocupaciones en nuestra mente. Es imposible no pensar, pero ahí es cuando tenemos que orar y pedirle a Dios y dejar nuestras cargas a Dios, dejar nuestras cargas a Él y ocuparnos de nosotros de las cosas que nos tenemos que ocupar. Y le tenemos que dejar a Dios que se ocupe de las cosas que Él se tiene que ocupar. Hoy no estábamos cantando Mi Dios es más grande. No estábamos cantando Mi Dios es más grande que mi temor, más grande que mi enfermedad. En todo tiempo adoro tu nombre. Nos olvidamos cuando pasamos. Decir mi Dios es más grande que mi problema. Él es más grande que mi enfermedad. Dios es más grande que cualquier situación que enfrentemos. En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Amén! Esta palabra se merece un fuerte aplauso. ¡Amén! Dios es más grande que lo que podamos pasar. Dios es más grande que lo que podamos pasar. Mira, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Cómo? Vamos de vuelta. Clama a mí. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta que si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las cosas nuestras? Yo estaba escuchando y vine tarde el día de gracia. El que pastor estaba pasando gente y Claudito se me acerca así por atrás, así me dice, amigo, tenés que pasar, amigo, tenés que pasar. Y teníamos que escuchar y yo sabía que iba a predicar. Entonces yo siempre, en mis predicaciones, siempre lo que hago es tratar de decir mis experiencias, lo que pasamos, lo que yo pasé. Y hermano, no se dan una idea de cómo Dios obró en mi familia. Le voy a contar algo. El año pasado, Emanuel arrancó en una escuela técnica por la cual tenía que rendir equivalencias. Posteriormente a eso, Emanuel agarró y dijo, ¿sabe cómo las rindo, ma? ¿Sabe cómo las rindo, pa? No pasa nada, si a mí no me cuesta, no pasa nada. Cuando lo empezó a vivir y le dijeron tenés que hacer 27 planos, no sé cuántos planos, un montón de planos, y hacía medio plano y ya se cansaba el muchachito, dijimos, mejor que le metas pila porque estamos en el horno, papi. Y le empezamos a buscar a Dios. Y le empezamos a pedir a Dios que Dios nos guíe, que Dios nos ayude para que nosotros podamos ayudar a nuestro hijo y que pueda llegar a tiempo a las cosas que tenía que hacer a tiempo.
Hubo días que hizo que, bueno, lo que Dios no puso es que él tenía muchas distracciones. Estaba con el celu, miraba la tele, mucho tiempo de holgamiento. Y dijimos, tenemos que llevarlo al taller, que ahí no va a tener distracción. Y hacía hasta 3 láminas por día, algo terrible para la vida de él. 6 láminas, mirá, me quedé corto. Y Dios lo bendijo. Hasta materias que no la tenía, que también se estaba por dar por vencido, decía, yo ya no puedo más, no me gusta biología. Y fue uno de los que tuvo las mejores notas de los chicos. Mi otro hijo, en el colegio. No, tu hijo no sabe leer. Tu hijo no sabe leer, va a repetir. Y en un momento hasta nosotros ya lo estábamos declarando y lo estábamos asumiendo. Decíamos, bueno, si tiene que repetir, que repita, total, no le va a hacer mal. Lo cambiamos de colegio. 1 mes y medio en el colegio, que cuando fuimos a hablar con la directora dijo, los chicos de cuarto, no sabés, es nivel universitario como leen los chicos. Vamos a ver si el nene, en vez de, para que no tenga problema de adaptación, lo ponemos en tercero para que el año que viene arranque en cuarto. ¿Qué nos dijo la directora? Qué mal que me vendieron al nene. El nene pasó a quinto. ¿Ven cómo la mano de Dios va obrando en la familia? Esto recae, como dice el pastor. Esto nos bendice y después baja, todo baja. Cosas que nosotros no teníamos ni pensado, hermanos. Contaba Rita que hace muchos años no se van de vacaciones y este año se van a ir de vacaciones. Y nosotros también nos vamos a ir de vacaciones. Cosas que aún con nuestro ojo no lo podemos creer, Dios las hace. Encaramos lo del alquiler, aparecieron 2 semanas antes el alquiler, nos pudimos mudar, el bendito Max, qué genio ese perro. Se fue 2 días antes de la mudanza. Pero ¿saben cuál es el tema? El secreto de todo esto es que nosotros tenemos que ocuparnos de lo que nos tenemos que ocupar y que Dios se tiene que ocupar de tu preocupación. Que por más que vos veas que van pasando los días, y vos decís, Dios no me contesta. Y después te das cuenta que Dios te contesta. Es porque si sería programado, no sería fe. Ya estarías tranquilo porque estaría programado. Pero cuando nosotros creemos en Dios y decimos, esa montaña se va. No, yo no puedo, quiero que me saquen esa montaña de mi ventana porque no me entra el sol. Y vos vas viendo la montaña y al otro día la ves a la montaña y van pasando los meses y vos seguís viendo la montaña y tu fe empieza a decaer. Ahí es cuando empezamos a teclear. Pero si confiamos en Dios, no sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero Dios va a hacer la obra. ¿Sí? Bray, cantamos. ¿Qué les parece si oramos?